Durante algún tiempo, las tropas rusas han ocupado el pequeño asentamiento rural de Ivanivka, que se encuentra en la región de Dnipropetrovsk, en Ucrania. Mantener ese asentamiento era clave para usarlo como futura cabeza de puente en ataques, además de ofrecer otro pequeño pedazo de territorio que Vladimir Putin podría usar como ventaja en negociaciones de paz. Ucrania tenía otras ideas. Rusia no mantendría Ivanivka. Ucrania lanzó un audaz contraataque que atrapó a soldados rusos en una zona mortal creada por ellos mismos. Putin no pudo hacer nada ante el asalto de Ucrania, ya que el país recuperó lo suyo. Todo inicia al intentar establecer una cabeza de puente. Tras monitorear la situación en Ivanivka, Ucrania determinó que Rusia utilizaba ese y otros asentamientos para intentar crear una cabeza de puente sobre el río Vovcha. Cabeza de puente se refiere a una posición fuerte que una fuerza militar ha establecido en territorio enemigo, porque es una ubicación ideal desde la cual lanzar futuros ataques. Ivanivka se convertiría en una plataforma de lanzamiento rusa para futuros asaltos en Dnipropetrovsk. Cualquier intento de Rusia de construir una cabeza de puente es una mala noticia para Ucrania, que quiere darle a su enemigo la menor base territorial estable posible. Sin cabezas de puente, Rusia no puede reunir tropas ni equipo, por lo que la inestabilidad es clave para Ucrania. Así nació un plan. Ucrania lanzaría un audaz contraataque contra el pequeño asentamiento clave en los planes rusos para Dnipropetrovsk. Ese ataque atraparía a los soldados rusos en Ivanivka y haría retroceder al enemigo, tan lejos que Ucrania podría amenazar el flanco ruso en Dnipropetrovsk y exponerlo a futuros contraataques. El objetivo de Ucrania era simple. Al recuperar Ivanivka, Ucrania podría neutralizar a las tropas rusas antes de que se atrincheraran y flanquearan a las fuerzas defensoras. Cerca de Novopavlivka, como informa la prensa Euromaidán, limpiar al enemigo y recuperar Ivanivka no solo los eliminaría del lado del río, sino que, una vez asegurado, estas posiciones permiten presionar el flanco y aislar unidades rusas, reduciendo su capacidad ofensiva. Sin embargo, lo que es simple en concepto, rara vez es simple en la ejecución. La recuperación de Ivanivka no sería sencilla, ya que Ucrania debía actuar con inteligencia y no precipitarse. Entrar disparando podría haber resultado en una recuperación gloriosa, pero también habría llevado al desgaste. Eso haría que el aislamiento posterior de las unidades rusas que menciona Euromaidan Press fuera mucho más difícil. Ucrania avanzó lentamente, usando de forma inteligente soldados y equipo para atrapar a fuerzas rusas en Ivanivka. El elemento sorpresa sería crucial para el éxito, y Ucrania descubrió exactamente cómo crear ese factor sorpresa que finalmente llevó a la caída de los ocupantes rusos de Ivanivka. El plan priorizaba el uso intensivo de tanques ucranianos, considerados más útiles para la contraofensiva que los drones que Ucrania suele usar en defensa. Explicaremos por qué fue así más adelante. En cuanto a los tanques, solo rodearon Ivanivka y bombardearon el asentamiento. Las fuerzas rusas quedaron inmovilizadas sin poder penetrar el blindaje ucraniano, lo que permitió futuros asaltos de Ucrania para limpiar el área. Nada de esto significa que los drones vista en primera persona o de primera persona de Ucrania no tendrían ningún papel en la operación. Esos drones serían de apoyo, pues Ucrania planeaba usarlos con su infantería para barrer sistemáticamente Ivanivka. Tras acosar y desorganizar a las tropas rusas, los tanques causarían el mayor daño, seguidos de los drones vista en primera persona y soldados para limpiar. Si todo salía según lo planeado, Ucrania recuperaría una aldea que Rusia tenía la intención de usar para futuros asaltos en Dnipropetrovsk. Esta puede ser la parte donde esperas que, digamos que la operación no salió según lo planeado, pero salió perfectamente. Esto se debe a que la ubicación de Ivanivka facilita contraataques cuando fuerzas desprevenidas ocupan la aldea. El río Vovcha, que mencionamos antes, separa el asentamiento del principal grupo de tropas rusas en Dnipropetrovsk, lo que de inmediato crea desafíos logísticos. Hay que cruzar un río para que los suministros y refuerzos lleguen a Ivanivka. Para Ucrania, defender el lado del río donde está Ivanivka es una gran ventaja. Pero para Rusia, que intenta cruzar ese río, para crear la cabeza de puente que hemos mencionado, Ivanivka es un pequeño punto de apoyo que necesita expandirse antes de que pueda volverse realmente útil. A las dificultades defensivas de Rusia se agregó una densa niebla sobre el asentamiento, según Euromaidan Press. Aquí es donde entra en juego nuestra mención de que Ucrania está usando tanques como su arma principal en lugar de drones vista en primera persona. La niebla es una de las pocas cosas capaces de impedir que tanto Rusia como Ucrania utilicen sus drones con la misma eficacia que normalmente tendrían. Y Rusia lo sabe muy bien. La niebla, que antes obstaculizó avances en el país, causó graves problemas en Rusia en febrero de 2024. Rusia tuvo que reducir
10 veces el uso de drones vista en primera persona en Jersón, Ucrania, según informó Ucrania Inform. Como la niebla literalmente nubla las cámaras de los drones en las que los operadores confían para guiar sus vehículos aéreos no tripulados hacia sus objetivos sin visibilidad, un dron se vuelve prácticamente inútil, especialmente cuando se intenta usar drones para crear una defensa coordinada contra un ataque entrante. Ucrania entendió esto y aprovechó la situación casi 2 años después del incidente de Jersón. Aún así, Ucrania no podía simplemente avanzar sobre Ivanivka bajo la suposición de que los drones vista en primera persona rusos no representarían ninguna amenaza en absoluto. La niebla disminuye mucho la efectividad de estos drones, pero siguen siendo peligrosos. David Axe señaló esto en una publicación de diciembre en su columna Trench Art, donde citó a un voluntario eslovaco que lucha junto a Ucrania llamado Jakub Jachaj. Ese soldado habló sobre lo emocionado que estaba de trabajar con tecnología de drones de punta cuando llegó a Ucrania, solo para terminar desilusionado al final. En un artículo para War on the Rocks, Jachaj declaró: pocos drones vista en primera persona tienen visión nocturna. Además, son escasos y cuestan el doble que los modelos básicos. En Ucrania, en invierno, está oscuro durante 14 horas al día, viento, lluvia, nieve y niebla. Esto significa que un dron no puede volar, aunque decirlo es una ligera exageración, comenta Axe en su columna. El sentido de este comentario sigue siendo válido en 2025, pese a los avances en la tecnología de drones vista en primera persona. El hecho sigue siendo que estas armas dependen de sus cámaras y de la capacidad de proporcionar imágenes en tiempo real del campo de batalla. Eso permite que sus operadores usen drones eficazmente. Hay contramedidas para la niebla. Según Axe, los robots terrestres pueden guiar a los drones vista en primera persona que volarían a ciegas. La interceptación de radio permite a los operadores ubicar un objetivo, eliminando la necesidad de visibilidad total. Pero incluso así, estas soluciones a medias solo pueden acercar un dron vista en primera persona a unos 15 metros de un objetivo, afirma Axe. Eso es lo suficientemente cerca como para distinguir la forma de un vehículo en la niebla, pero quizá no lo suficiente como para identificar a un soldado que ha logrado encontrar cobertura. En un contexto defensivo, Ucrania se ha topado con el problema de la niebla tan a menudo como Rusia. El 12 de noviembre, la British Broadcasting Corporation informó que rusos infiltrados entraron en la asediada Pokrovsk usando la niebla. Al despejarse la niebla, la muralla de drones vista en primera persona de Ucrania falló temporalmente, haciendo que los drones fueran más efectivos y se usaran para buscar y destruir infiltrados rusos. Aún así, el punto se ha vuelto más claro a medida que avanza la guerra en Ucrania. La niebla crea problemas para los drones vista en primera persona, genera oportunidades para quienes buscan lanzar asaltos terrestres contra la posición ofensiva enemiga. Esto nos regresa a Ivanivka y la planificación de Ucrania. Ucrania notó que los drones vista en primera persona no servían para su ofensiva y los usó solo como apoyo. Rusia, por otro lado, dependía en gran medida de este tipo de drones para defender Ivanivka, con la niebla acercándose y sin acceso al terreno, robots y comunicación por radio. Como mencionamos antes, Ucrania estaba en una posición en la que podía desplegar sus tanques con un peligro mínimo. Los drones de patrulla rusos solo los detectarían si estuvieran a 15 metros o menos. Ucrania planeaba aprovechar otras ventajas en el asalto a Ivanivka. Una característica del asentamiento es que al norte hay colinas que dominan la vista. Como Rusia solo había logrado que un puñado de sus soldados cruzara el río Vovcha y entrara en Ivanivka, aún no había tomado el control de esas colinas. Ucrania aún las controlaba, lo que le daba 2 beneficios importantes. Primero, Ucrania podía observar Ivanivka desde lo alto, lo que le permitía determinar aproximadamente cuántos soldados tenía Rusia estacionados en el pueblo y qué equipo tenían esos soldados. Una posición más alta ofrece mejor cobertura de señal para los drones vista en primera persona usados por Ucrania en la contraofensiva en Ivanivka. Una señal más fuerte da mayor alcance a los drones. Que las fuerzas rusas estuvieran al pie de las colinas limitaba el área de operación de sus drones vista en primera persona igual que a ellos mismos, por su habilidad para ver a través de la niebla en la cabeza de puente que intentaban crear. La última ventaja de Ucrania también provenía de la posición de Ivanivka. El río Vovcha básicamente sirve como una barrera que podría impedir que Rusia lleve suministros a Ivanivka, además de evitar que los que ya están estacionados en el pueblo escapen. El problema de Rusia era que apenas empezaba a cruzar el río Vovcha, como muestra su intento de hacer de Ivanivka una cabeza de puente. La logística hacia el pueblo seguía siendo difícil, según Euromaidan Press, porque las posiciones rusas en el pueblo son débiles y muy cercanas al frente, lo que impide cruces seguros de vehículos blindados por el río. Lo que significa que los rusos no pueden desplegar ese tipo de vehículos, ni siquiera traer fuerzas significativas con facilidad, según dice el medio. De nuevo, Rusia es muy consciente de lo difícil que puede ser cruzar un río. En julio, Vikram Mittal de Forbes
afirmó que la ofensiva rusa de verano en Ucrania era limitada por la incapacidad de Rusia para garantizar un paso seguro. Rusia ha intentado crear cabezas de puente en varios ríos, especialmente sobre el Dnieper en Jersón. La mayoría de esos intentos de crear cabezas de puente, como en Ivanivka, eran pequeños, mal abastecidos y vulnerables a los contraataques ucranianos que forzaban a las fuerzas rusas a retroceder al otro lado del río. Ucrania aprovechó esto en Jersón y obligó a las fuerzas rusas a retirarse al otro lado del Dnieper en noviembre de 2022. La mayoría de los intentos de Rusia para cruzar desde entonces han fallado, limitando la ofensiva de verano. El mismo problema existía en Ivanivka. Pese a todas las ventajas de Ucrania, el río Vovcha sería su as bajo la manga. La pieza final permitiría a Ucrania activar la trampa y eliminar a las tropas rusas en Ivanivka. Los grupos de asalto rusos en la aldea ya estaban sobreextendidos, informa la prensa de Euromaidán, y sin el apoyo necesario para avanzar. Solo podían esperar en Ivanivka que Rusia enviara más soldados y equipo por el río, sin un cruce seguro. Esa esperanza fue inútil. Ucrania hizo pagar a Rusia su falta de conocimientos logísticos. Tras completar la planificación, solo faltaba la ejecución. Las fuerzas de Ucrania esperaron el momento oportuno, que llegó cuando la niebla en Ivanivka se intensificó con la amenaza de drones vista en primera persona rusos. Tan bajo como fuera posible, los tanques de Ucrania avanzaron. Específicamente, Ucrania desplegó tanques Leopard 1 a 5 que se desplazaron a posiciones ocultas antes de comenzar a abrir fuego contra las concentraciones de tropas rusas. El Leopard 1 a 5 es una versión mejorada del tanque de batalla principal Leopard 1 A1A1 de Alemania, y es uno de los tanques occidentales más importantes que Ucrania tiene en su arsenal. Más de 100 de estos tanques han sido prometidos o entregados a Ucrania desde que Putin lanzó su invasión, siendo Alemania, Dinamarca y los Países Bajos los principales proveedores. El Leopard 1 A5 tiene una ametralladora coaxial de 7.62 milímetros y un cañón estriado L7A3 de 105 milímetros. Army Recognition informa que ese cañón dispara todas las municiones estándar de 105 milímetros de países de la OTAN como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y fue el arma principal que Ucrania usó en su contraataque en Ivanivka. Euromaidan Press lo explica. Mientras los tanques Leopard camuflados que Ucrania envió hacia la aldea atacaban las posiciones de infantería rusas con sus proyectiles de 105 milímetros, mataron a muchos y obligaron al resto a retirarse. El objetivo era sembrar el caos. En el primer paso, al menos 2 soldados rusos murieron y varios más resultaron heridos en el asalto inicial. Tras el caos, Ucrania buscó aprovechar la dispersión de la infantería rusa y desplegó drones vista en primera persona en Ivanivka. Ayudados por las señales más fuertes que ofrecían las colinas al norte de la aldea, esos drones comenzaron a buscar soldados rusos en el asentamiento rural. Buscar y destruir estaba en pleno efecto, sin embargo. La densa niebla significaba que los drones vista en primera persona de Ucrania no eran tan efectivos como normalmente lo serían al eliminar a las tropas rusas. Pero Ucrania ya sabía esto al lanzar su contraofensiva y aún tenía un truco bajo la manga. Cumplida la función de los tanques y con drones patrullando Ivanivka, Ucrania desplegó a sus infantes de marina. Envió a los infantes de marina de la 37 Brigada a Ivanivka para avanzar por el asentamiento. Con apoyo de drones, los infantes de marina limpiaron trincheras rusas con explosivos y armas pequeñas. Los drones, ahora más efectivos gracias a la guía proporcionada por los infantes de marina. En tierra, comenzaron a lanzar granadas sobre las posiciones rusas para crear aún más caos. No pasaría mucho tiempo antes de que las fuerzas rusas capitularan. Al final de la contraofensiva calculada, Ivanivka volvió a estar en manos de Ucrania y la cabeza de puente que intentó Rusia fue destruida. Las estadísticas del asalto cuentan toda la historia. En un informe del 30 de noviembre, Euromaidan Press reveló que Ucrania había matado a 53 soldados rusos y detenido a otros 19, todos los cuales estaban estacionados en Ivanivka. El medio indica que los soldados eran de la 90A División de Tanques rusa, lo que refuerza que Rusia buscaba hacer de Ivanivka una cabeza de puente. El plan parece haber sido que los tanques cruzaran el río Vovcha hacia el asentamiento, desde donde podrían ser utilizados para realizar más asaltos. En Dnipropetrovsk, Ucrania evitó que eso ocurriera de nuevo, dando a sus defensores un respiro mientras se preparan para el próximo asalto ruso. Al final del contraataque, los soldados ucranianos habían avanzado 15 kilómetros o alrededor de 9.3 millas a lo largo de un área de 5 kilómetros o 3.1 millas de ancho. No solo eso, sino que la recuperación de Ivanivka hace aún más difícil para Rusia crear la cabeza de puente que pensaba que estaba a punto de establecer. Según la prensa de Euromaidan, si el alto mando ruso decide atacar de nuevo en este sector, enfrentará un obstáculo mayor al tener que cruzar el río otra vez. Ante una defensa ucraniana reforzada y alerta,
Ucrania sabe lo que Rusia intenta hacer. Ivanivka se fortificará de nuevo, obligando a Rusia a intentar romper la aldea antes de crear su cabeza de puente. Incluso si Rusia logra su objetivo, Ucrania estará lista para otra contraofensiva y recuperar la aldea. Además de reforzar sus defensas en Dnipropetrovsk, Ucrania lanzó una audaz contraofensiva. También generó oportunidades para que sus soldados atacaran, empujando a las fuerzas rusas al otro lado del río. Ucrania ahora tiene la oportunidad de flanquear a los rusos cerca de Novopavlivka. Las fuerzas ucranianas pueden enfocarse ahí porque Ivanivka ya no es una amenaza. El pueblo ahora sirve como cabeza de puente para que Ucrania envíe soldados al este contra los rusos que cruzaron el río Vovcha. Esto sugiere que Ucrania podría recuperar más territorio en Dnipropetrovsk, especialmente si la niebla que favoreció la contraofensiva de Ivanivka continúa. Las tropas que defienden Novopavlivka pueden enfrentar a las fuerzas rusas, sabiendo que las fuerzas ucranianas de Ivanivka pueden atacar a esos mismos soldados. Se tendió una trampa desde los flancos para tomar Ivanivka. Una trampa mayor espera a las tropas rusas, que creían que el asentamiento les daría unidades blindadas para sus ofensivas en otros lugares. La desventaja para Ucrania en la contraofensiva es que Rusia avanzó en otros lugares. Ese mismo día en que Ivanivka fue liberada, la organización de inteligencia de código abierto Deep State reveló lo mismo, con un mapa actualizado de la línea de combate que indicaba que las fuerzas de defensa ucranianas habían despejado Ivanivka. El enemigo avanzó cerca de Mirnarad. Sin embargo, Ucrania estará feliz de haber liberado un asentamiento y de haberle demostrado a Putin que cada avance que logran sus fuerzas puede ser revertido, con la estrategia correcta. Aprovechando la incapacidad de Rusia para abastecer a sus tropas en Mirnarad, Ucrania dificulta la vida a los soldados rusos que asaltan la ciudad. Deep State no mencionó que el avance ruso en esa región fue muy costoso para Rusia. Por otra trampa de Ucrania, los rusos creían ganar hasta que los F-16 marines y drones ucranianos desataron el infierno en Minarad. Mira nuestro video y suscríbete a The Military Show para más reportes sobre Ucrania en el campo de batalla. Y gracias por vernos.